Bueno, y desde el Centro Aconcagua, el tema de hoy, rehabilitación en las adicciones. Quien nos hablará sobre este tema y nos informará será la licenciada Verónica Baptista y coordinadora de uno de los centros Aconcagua, específicamente del Centro Cordón. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por el espacio. Verónica, si hablamos de tratamientos y de rehabilitación, ¿podemos decir que se logra una rehabilitación en adicciones? Sí, por supuesto que sí. Se logra la rehabilitación en adicciones, si bien depende de varios factores que tienen que estar presentes a la hora de realizar el tratamiento. En principio la conciencia del paciente de saber o conocer o sentir que tiene la problemática, en el entendido de que Aconcagua trabaja con personas que quieren hacer el tratamiento voluntariamente. Entonces, desde ese lugar sí existe la rehabilitación en adicciones. ¿Cuáles serían las etapas de un tratamiento para lograr que ese individuo se rehabilite? Aconcagua, como centro de rehabilitación, trabajamos con diferentes dispositivos de tratamiento a la hora de abordar esta problemática. Uno de los dispositivos en donde hay más cantidad de gente es el dispositivo que nosotros le llamamos comunidades terapéuticas, en donde ellos atraviesan una internación de una cantidad determinada de tiempo. Luego de la internación pasarían a un proceso de una etapa de diurno, donde ya estarían viviendo con su familia y van al centro durante el día. Después una etapa de reinserción, que ahí estaríamos como más enfocados en trabajar lo que tiene que ver con el reinsertarse en la sociedad nuevamente, con todo lo que implica, y después un seguimiento que es justamente cuando el paciente ya está en condiciones de sostener todo lo que ha logrado y de empezar a adquirir la realidad en el afuera con las responsabilidades que implica. Llamémosle un trabajo, estudiar, actividades que antes de ingresar al tratamiento claramente se pierden. Si tomamos en cuenta lo que tú estás hablando referente a este paciente que pasó todas las etapas, realizó su tratamiento. Exacto. ¿Qué es lo que mayormente recupera un paciente luego de un tratamiento y que se tenga que volver a insertar, como tú decías, a la sociedad o al trabajo? Sí, principalmente lo que recuperan es su vida. El adicto antes de comenzar un tratamiento no vive, consume permanentemente. Dentro de lo que recupera en principio sus valores propios, lo que tiene que ver con el cuidarse, el quererse, el sentir, el tener responsabilidades. Además de esto también recupera vínculos con sus familias, vínculos que antes de ingresar al tratamiento están muy dañados por todo lo que implica esta problemática. Recuperan amistades, recuperan la participación en actividades sociales, recuperan vincularse desde un lugar sano sin la problemática latente, digamos. Son muchos los casos que recaen, o sea que el mismo paciente tiene una recaída. ¿Y cuáles son esos factores o esos ítems que llevan a la persona a tener una recaída? Sí, las recaídas son frecuentes en los tratamientos. Es decir, existen tratamientos, existen pacientes que realizan tratamientos sin recaídas y también existen pacientes que realizan tratamientos con recaídas. O sea que tenemos recaídas de dos tipos. Durante el tratamiento, que pueden recaer, y luego de finalizado, que uno ve que la persona está bien. También existe la posibilidad de recaer. Ajá. Sí, sí, como por ahí te decía, las recaídas son frecuentes. Si bien nosotros consideramos que no son necesarias y trabajamos justamente en tratamiento para prevenir que recaigan, también trabajamos cuando esto sucede. Es decir, para ellos es muy difícil después de una recaída volver
a encauzar su tratamiento con la energía que quizás tenían antes para salir adelante. Y bueno, de esa manera se trabaja en la recaída. Existen varios factores que facilitan o aportan a que pueda existir una recaída, ¿verdad? Por ejemplo, factores de riesgo, como por ejemplo cuando ellos empiezan a tener sus salidas transitorias en determinados momentos del tratamiento, el contacto con el afuera, cuidados que tienen que tener ellos de determinados límites que se tienen que marcar y de repente no se marcan, cuidados que la familia tiene que tener cuando ellos están en sus salidas. ¿La familia es motivo también de recaída? La familia tiene que estar atenta y acompañando. El rol de la familia es fundamental en el proceso de rehabilitación. La familia tiene que estar acompañando y tiene que estar atenta a determinados cuidados y a observar determinadas conductas o actitudes del adicto que pueden denunciar, si se quiere, un proceso de recaída. Bien. Verónica, ¿y cómo podemos, o sea, tú hablabas recién de que las recaídas se podían evitar, ¿tá? Estabas hablando, determinando lo que era el vínculo familiar. Esa persona, cuando empieza con salidas transitorias, por ejemplo, o cuando ya hizo el proceso y que fue bien, tú también decías que podía haber una recaída. ¿Cuál sería el motivo de una persona que salvó bien todos los pasos y después, entre comillas, cuando está dado de alta, recae? ¿Cuál es el factor más importante, el motivo de una recaída en este tipo? Sí, en realidad por ahí el motivo más importante puede ser cómo el adicto rehabilitado, quizás dado de alta, logra enfrentarse a la realidad y a las situaciones que vive de determinada forma y cómo tolera. Hay algo bastante importante en el adicto y es que ellos presentan una baja tolerancia a las frustraciones. Es decir, hay diferentes situaciones que te generan frustraciones y a veces el no poder tolerar la frustración los lleva quizás a una recaída, por no poder manejarse emocionalmente con ellos mismos. Bien, para cerrar este segmento, ¿cuál sería la solución entonces a la recaída? La solución a la recaída podría ser, me gustaría dividir como esta pregunta en dos partes, ¿no? Por un lado, nosotros trabajamos en prevenir recaídas justamente cuando nos damos cuenta de que puede estar existiendo un proceso de recaída. Es cuando ellos cambian actitudes, cambian conductas, les cambia el humor y es ahí que podemos sentir... Es un síntoma alertador. Exacto, son síntomas que nos muestran que puede existir una recaída. Entonces tratamos de trabajar en prevención de recaídas. Por otro lado, trabajamos desde otro lugar cuando la recaída se instaló. Es decir, cuando ellos vuelven de su salida, ese ejemplo, de alguna actividad y recayeron. Y ahí trabajamos la recaída más desde este lugar pensando en, bueno, qué factores de riesgo existieron, a qué te expusiste, qué considerás que no pudiste decir en ese momento, ¿no? Porque a veces las recaídas vienen a decir una cantidad de cosas que el adicto no puede decir. Bien, y te sumo otra pregunta. ¿El adicto, por ejemplo, ante una recaída, tiene buena recepción cuando le pasó? ¿Es consciente y es como que busca ayuda? ¿O también es un trabajo más de parte de ustedes en tratar de recuperarlo, incluso hasta contra él mismo? Exacto, es un poco de las dos partes. En realidad hay pacientes a los cuales vivir una recaída los frustra tanto que muchas veces incluso no vuelven al tratamiento por tener que enfrentarse con lo que implica una recaída, de decir, bueno, venía haciendo el tratamiento de determinada forma y tuve esta recaída, entonces enfrentarse al fracaso de emocionalmente repente. Y en cuanto a su autoestima les cuesta recuperarse de una recaída. Y es ahí cuando el trabajo tiene que ser en conjunto con él y con nosotros, de bueno, entender que muchas veces las recaídas son parte, como por ahí hablábamos, es frecuente, muchas veces son parte del tratamiento y tienen que ser trabajadas como tal. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
0800 87 60, línea gratuita las 24 horas del día para hablar con los diferentes profesionales del Centro Aconcagua. Es momento de una pausa, pero no se vaya que enseguida regresamos con más Hablemos de Salud.